Sabemos que el alcohol causa enormes problemas y actúa fuertemente en detrimento no solo de quienes lo beben, sino de la sociedad en general. A lo largo de la historia ha habido pocos intentos de prohibirlo en la sociedad, haciéndolo ilegal, pero resultó contraproducente, ya que solo generó ganancias para las organizaciones mafiosas que lo distribuían ilegalmente. El alcohol es una droga potente. Cada persona que bebe alcohol cree que lo tiene bajo control, ya sea que beba mucho o poco. De todos modos, incluso un poco tiene fuertes efectos en el cuerpo y en el alma, todos ellos no deseados, aunque el individuo piense temporalmente que está disfrutando de sus efectos. Pero tiene un alto costo. Los efectos fisiológicos del alcohol en el cuerpo y la mente son exactamente los mismos que los que produce cualquier otra droga. Hace que el individuo pierda el control sobre sus funciones superiores, lo que resulta en múltiples efectos secundarios, no solo físicos. Incluye la destrucción de familias y relaciones. Sin embargo, es legal. Pero ¿por qué la sociedad en general, los gobiernos y todos permitirían que una droga tan potente sea legal? Los gobiernos siempre usan la excusa de que la prohibición solo genera más problemas, como se demostró en la década de 1930, y sin embargo, continúan aplicando la ley contra otras drogas cuyas prohibiciones también están causando problemas. El alcohol actúa como un depresor general del sistema nervioso, deprime, ralentiza e inhibe la función de las neuronas al reducir su capacidad para transmitir o disparar impulsos químicos y eléctricos. Para que el cerebro funcione, cada neurona debe actuar en coordinación con las que la rodean, formando una red compleja. Cuando una recibe una estimulación eléctrica de su vecina, debe utilizar sus neurotransmisores internos, químicos, para provocar un impulso eléctrico interno, estimular así a la siguiente y crear una reacción en cadena que resulta en la transmisión del impulso a través del sistema nervioso y el cerebro. El efecto inhibidor general y paralizante de las neuronas que provoca el alcohol en el cerebro es el mismo que el producido por otras drogas, como las que causan sedación o incluso anestesia. El cerebro es solo un traductor. Cada célula actúa como receptor de una señal que reside del lado del éter, en el mundo espiritual. Es una señal con una frecuencia única que proviene del alma del individuo. Cada célula tiene una estructura que actúa como una antena, y esa estructura es la cadena de ADN, que es también el modelo base de esa célula y de todo el ser vivo del que forma parte. Aunque todas y cada una de las células de un cuerpo están conectadas a la señal del alma, las que actúan con mayor fuerza o directamente son las neuronas, ya que traen funciones superiores de la conciencia del alma al mundo material. Es bastante exacto ver todas las neuronas, todo el sistema nervioso y especialmente el cerebro como un complejo mecanismo de antena que sigue o imita lo que sucede en el lado espiritual y lo traduce al mundo material, al mundo de los vivos, para imitar con éxito y eficacia en el lado material todas las ideas, emociones y patrones de pensamiento complejos del lado espiritual. Cada célula y cada neurona deben sintonizarse cuidadosamente con la frecuencia única del alma con la que están conectadas, y hacerlo con la mayor exactitud. Con el alcohol, la frecuencia de cada célula se reduce, haciéndola menos compatible con la frecuencia más alta del alma. Cuando el alcohol llega a una célula, altera sus mecanismos bioquímicos internos. Las células más vulnerables a estos son las neuronas, debido a la extrema precisión que deben tener para conectarse con la señal del éter, del lado espiritual. El alcohol desafina, o desentona, las células de la señal del alma que están recibiendo. Cuanto mayor sea una función espiritual, mayor será su frecuencia. Esto significa que las funciones superiores del cerebro, aquellas asociadas con el razonamiento, se verán afectadas primero. Las funciones de mayor frecuencia son las primeras en desaparecer cuando una persona consume alcohol. Y estos efectos negativos comienzan mucho antes de que se afecten las funciones cerebrales de razón y lógica de la corteza frontal. Los primeros centros cerebrales afectados son aquellos asociados con las señales de más alta frecuencia. Habilidades como la precognición, la intuición, la telepatía,
y otras comúnmente asociadas con el tercer ojo y la glándula pineal, que no es el único centro de conexión espiritual del cerebro, ya que cada célula del cuerpo tiene su propia conexión con el alma y con la fuente. Cuando una persona consume alcohol, y progresivamente a medida que bebe más y más, las primeras funciones que desaparecen son las capacidades espirituales, incluidas las extrasensoriales. Luego desaparecen la razón y la lógica, luego las funciones motoras, y finalmente las funciones automáticas del cuerpo. Si se las empuja aún más, puede provocar la muerte por intoxicación por alcohol. Muchas personas beben alcohol porque dicen que las calma y hace que la interacción social sea más placentera. Esto se debe a que se desactivan funciones cerebrales superiores, impidiendo que puedan activarse. Por eso las personas se vuelven menos conscientes de sí mismas, más desinhibidas y charlatanas, mientras conservan capacidades aún no afectadas, como los centros lógicos de la corteza frontal. Es por eso que algunas personas aún pueden ser buenas en matemáticas mientras beben algo de alcohol. Pero si continúan bebiendo, esas funciones también desaparecerán. Pueden estar desinhibidas y charlatanas, sintiendo que están diciendo cosas grandes y maravillosas, cuando en realidad carecen de las funciones superiores para analizar y darse cuenta de que lo que dicen no es más que el discurso tonto de un borracho. El alcohol cambia y altera la frecuencia de sintonía de cada célula, especialmente de las neuronas, necesarias para conectar el alma de la persona al mundo físico. Esto significa que las células cambian su frecuencia a una más baja con el consumo de alcohol, nunca a una más alta, haciéndolas incompatibles con las señales del alma. Un alma es un sistema de energía complejo en el éter, del lado espiritual. Este cambio de frecuencia hace que las neuronas sean más compatibles con señales inferiores, y por lo tanto más compatibles con entidades astrales de vibraciones bajas. Esto significa que una persona que bebe sistemáticamente se vuelve cada vez más compatible con parásitos y entidades astrales inferiores. Y esto comienza con cantidades muy pequeñas de alcohol, pero es más terrible en bebedores empedernidos, quienes básicamente se eliminan a sí mismos, sus funciones superiores del alma, mientras alguna otra entidad astral inferior toma el control de su cuerpo. Por eso llaman a las bebidas alcohólicas espirituosas, porque propician el ingreso, la parasitación o incluso la posesión del cuerpo por otros espíritus del bajo astral, que tienen frecuencias afines a las del bebedor. Todo en este universo funciona por coincidencia de frecuencia. Esta posesión ligera o fuerte se ve aumentada con el uso de otras drogas psicotrópicas más duras, que reducen aún más la frecuencia del cuerpo, promoviendo la parasitación o posesión, a veces por entidades clasificables como demonios. Por eso no es recomendable el uso de psicofármacos, ni siquiera para experiencias espirituales, porque abren puertas por donde pueden entrar cosas y entidades desconocidas que se apoderan de la vida de las personas. Las entidades del bajo astral siempre buscan ingresar al mundo de los vivos para explotarlos energéticamente de forma más efectiva. Muchas entidades desencarnadas también tienden a apegarse a los bebedores simplemente porque disfrutan del efecto del alcohol, como lo hacían cuando estaban vivos. La mayoría piensa que un poco de alcohol es inofensivo, un alivio después de un largo día, pero incluso pequeñas cantidades provocan una bajada de frecuencia que abre puertas no deseadas, por donde pueden entrar entidades malignas. También hay consecuencias espirituales. El consumo de alcohol desconecta progresivamente tu cuerpo de la señal de tu alma y de la fuente, alterando con ello la bioquímica celular, su frecuencia y vibración. Beber alcohol te desconecta del alma, de la fuente y de todos los propósitos superiores de tu vida. No lo necesitas. Todos esos supuestos beneficios médicos que se ofrecen al público no son más que justificaciones para seguir bebiendo. Puedes obtener los mismos beneficios por otros medios, sin efectos secundarios. La pregunta de por qué el alcohol es una droga legal tiene mucho que ver con que la sociedad está siendo dirigida desde el lado astral. La población que bebe alcohol propicia que entidades del bajo astral trabajen a través de ellos, tomando decisiones que las benefician y no a la población viva. Es otra forma de explotación organizada.
El alcohol también desactiva o altera las funciones mentales superiores de la población, dejándola más expuesta a posesiones y parasitaciones, y además la hace más dócil, fácil de controlar y programable por el cabal y sus agendas. ¿Cuándo es demasiado alcohol? Excepto los rastros que se encuentran en alimentos, todo lo demás es demasiado. No hace falta llegar al nivel de arrepentirse por lo que se hizo mientras se bebía, ni esperar a que ya esté interfiriendo con cosas importantes. Si eres mujer, los efectos negativos te llegan mucho más rápido. Las mujeres son aún más vulnerables al alcohol. Es mejor buscar alternativas más constructivas como el ejercicio físico o actividades al aire libre. Uno de los mayores problemas es la presión social para consumir alcohol, y si ya tienes un problema, esto solo lo empeorará. Vigila con quienes estás en contacto. El alcohol es increíblemente peligroso. Ninguna cantidad de alcohol es segura. Es la droga más dañina. Menos es mejor. Y si menos es cero, mejor aún.